Gracias a Dios por este tiempo en su presencia. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro tema que la semana pasada empezamos y que con la ayuda de Dios hoy vamos a concluir. Les decía yo la semana pasada que es un tema que solamente iba a tener dos partes. He titulado Cuando el creyente duda. Seguramente en algún momento de nuestro andar en Cristo hemos tenido crisis de fe, hemos dudado en algún momento de si las cosas están yendo bien, porque estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. En algún momento has luchado, has estado en ese punto de la duda, esa crisis que de repente viene a nuestras vidas. Y hay algunas razones por las que a veces dudamos. Y la semana pasada vimos dos, quedamos que íbamos a ver cuatro, y con la ayuda de Dios vamos a terminar el tema. Vamos a ir directo a lo que es la porción bíblica de donde estamos estudiando. Está en Lucas 7. Tiene que ver con Juan el Bautista. Juan el Bautista es el hombre más grande sobre la faz de la tierra, nacido de mujer, palabras del propio Señor Jesús. No fue Moisés, no fue David, no fue Josué, ninguno de los profetas. Este hombre, el hombre más grande según Jesús. Y este hombre tiene un momento de duda y le dice, de acuerdo a lo que dice Lucas 7:18, a los seguidores: vayan a ver a Jesús, necesito cerciorarme que Él es quien dice que es. Dice así el versículo 18: los seguidores de Juan fueron y le contaron a él todo lo que había pasado. Entonces Juan llamó a dos de ellos y los envió a preguntarle al Señor: ¿eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? La razón por la que manda a preguntar, la razón por la que Juan manda a estos dos discípulos a preguntar, es porque tiene expectativas, tiene información incompleta, no coincide lo que él piensa que tiene que coincidir con lo que está viviendo. Y en algún momento a algunos de nosotros nos ha pasado lo mismo. Decimos: pero si yo me porto bien, si yo no le hago mal a nadie, si estoy tratando de vivir una vida como se debe, bien, y de repente me está sucediendo esto, pues no entiendo. ¿No te ha pasado? Dices: es que, o sea, mi vecino que es como es, mira, le va re bien, y a mí que intento hacer las cosas bien, mira cómo me está yendo. Y Juan el Bautista está en la cárcel. Juan el Bautista está sentado en un calabozo después de haber vivido toda su vida a la intemperie, sin ninguna restricción. El techo eran las estrellas, iba y venía donde quería, y ahorita está en la cárcel. ¿Sí lo tienes? Siguiente versículo, el 20. Los enviados llegaron hasta donde estaba Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte lo siguiente: ¿eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? Hace rato por la mañana leía yo algo muy interesante de Juan el Bautista que me gustó y se los quiero compartir. Juan el Bautista fue un verdadero líder porque él se aseguró que todos sus seguidores siguieran a Jesús y no a él. Al final del día, Juan el Bautista le dice a todos los que lo seguían a él: sigan a Jesús, no a mí. Y decía esto que leí yo en la mañana: ese es un verdadero líder. Y Juan el Bautista está preocupado porque no coinciden las cosas en su mente. ¿Eres el que había de venir o debemos esperar a alguien más? En ese momento Jesús sanó a mucha gente que tenía enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y escuchado. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Afortunado el que no dude en mí.
Primera razón por la que tú y yo dudamos, por la tragedia personal. Cuando algo te pasa, empiezas a decir, a cuestionar. Somos muy dados a preguntar ¿por qué? En lugar de ¿para qué? Somos muy dados a, oye, pero es que yo, mira, y entonces perdemos la perspectiva. Porque cuando tú y yo estamos en los caminos de Dios, debemos entender una cosa: Dios hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere. No estamos a cargo nosotros. Es más, cuando tú acabas de entender lo que la Escritura dice, entiendes que eres esclavo, entiendes que no te perteneces, que la vida que tienes no es tuya, que todo lo que tienes Dios te lo ha dado, que todo lo que logres en la vida es porque Él lo permite, que todo lo que suceda en tu vida es porque Él lo autoriza. Y cuando tú empiezas a ver la vida desde esa perspectiva, dices, está bien, esto me está sucediendo porque Dios me quiere enseñar algo. Pero cuando no lo ves así, cualquier cosa que no sale de acuerdo a como tú lo tienes planeado, es una tragedia. Y entonces cuestionas, y entonces dices, pero no entiendo, ¿por qué? Juan está en un calabozo, ha estado ahí meses, probablemente ya un año, y humanamente hablando, ahora se podría preguntar, ¿esa es la recompensa por una vida de fidelidad? Porque si tú estudias la Escritura te vas a dar cuenta que Noé, lo primero que hizo cuando se bajó del arca, cuando el mundo iba, Dios le dio reset al mundo y todo lo que era dejó de ser y empieza de nuevo, lo primero que hacen, ¿saben qué es? ¿Alguien sabe? Hizo un holocausto y sembró una viña, o sea, sembró uvas, las cosechó, las fermentó y se embriagó. Tú dices, espérame, cuando nos dan la oportunidad de reiniciar todo otra vez, pues no voy a cometer el mismo error. Eso pensamos, pero ¿cuántas veces nos ha pasado que volvemos a caer en lo mismo? ¿Y por qué digo esto? Porque Noé, Moisés, Abraham, dime el que quieras, Josué, dime el que quieras, todos fallaron. Y la Biblia lo dice. Pero de Juan no hay una sola vez que nos diga que falló. Dice, pero está en la cárcel. Y esa es la recompensa de alguien que ha vivido una vida de fidelidad. Está en un hilo. Su vida está pendiendo de un hilo. Y eso es lo que obtiene por ser audaz, por ser el predicador que fue, por la audacia que tuvo de decirle al hombre más poderoso en ese momento, Herodes, que estaba mal. El resultado a la fidelidad, a la predicación, a su valentía, a su audacia, es estar ahora, en lugar de en un desierto, en lugar de estar libre, en un calabozo. ¿Dónde está la bendición que se suponía que venía con la fidelidad? Está en un calabozo, es un preso. Su tragedia personal no parecía consistente con el poder del Mesías. ¿Acaso no podría el Mesías hacer algo al respecto? Jesús ni siquiera lo fue a visitar. No parecía consistente con el propósito de Dios. Y a veces así son las cosas en la vida. A veces dices, no están saliendo las cosas como yo pensé. Por eso es que es tan importante, y ahorita lo vamos a ver en el segundo punto, que cuando tú llegues a Dios, tú prediques la palabra, o es decir, cuando tú le prediques la palabra a alguien y llegue a alguien a los pies de Dios, tal y como es. Porque si tú le dices, tú ven y tus problemas se van a resolver en su totalidad, estás mintiendo. Porque no se van a resolver. Muchos predicadores dicen, tú ven, se va a arreglar tu matrimonio, tú ven, tu economía va a estar mejor. Espera, eso no es lo que dice la Escritura. No es consistente con el propósito de Dios. El Mesías va a venir y eso es lo que le va a pasar a la gente mala, no al profeta. O sea, a la gente mala, ellos van a recibir el fuego, no los santos. Digo, si ya de por sí era bastante peculiar que anduviera vestido con pelo de camello, comiendo langosta, miel silvestre, viviendo a la intemperie.
O sea, ya era bastante especial todo eso. Porque ¿qué tenemos la idea nosotros? Que el hombre de Dios, la mujer de Dios, la princesa de Dios tiene que andar en una camionetota. Tiene que comer en buenos restaurantes. Ahí no, ¿cómo crees? ¿No? O sea, tenemos una mentalidad que nosotros los hijos de Dios nos merecemos las grandes cosas. Pero la vida de Juan el Bautista me parecía no coincidir. ¿Acaso esa es la lealtad que se le debe recompensar? O sea, ¿de esta forma se recompensa la lealtad a Cristo? Este es un hombre virtuoso, modelo, que había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Y esa es la recompensa? La duda proviene de nuestra incapacidad para hacer frente a las circunstancias negativas cuando nos percibimos como personas fieles. Y eso es lo que está viviendo Juan el Bautista. No lo entendió. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no viene el Mesías y me libera? Cuando Él venga, ¿liberará a los cautivos? ¿No son los santos los que son puestos en libertad y los impíos los que entran a la cárcel? ¿Qué está mal con Isaías 61? Porque no coincide con lo que entiendo. Y entonces nuestras dudas vienen cuando nos hemos convencido de que somos del Señor, somos leales, somos fieles, hemos vivido, hemos servido, y Él debe cuidarnos de manera especial. Y cuando las cosas no salen como creemos que deberían de salir, entonces viene la duda y comenzamos a preguntarnos si le importa, si realmente Él es nuestro Salvador, y fallamos en nuestro egoísmo y en nuestra ignorancia para ver el cuadro, el plan completo. Y tenemos que entender que en todas nuestras circunstancias, sin importar cuán negativas puedan ser, todas, hasta el último propósito, está sujeto a lo que Él dice y Él manda. Por favor, nunca crean que las cosas tienen que salir como usted piensa. Si somos hijos de Dios, Él tiene el control. En las circunstancias más difíciles, en la tragedia personal, cuando se muere un padre, un hijo, cuando perdemos a alguien, cuando hay abandono, cuando hay alguna tragedia, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay algún accidente, porque esas cosas suceden. Nunca dudes, nunca digas, pero si yo he sido fiel, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Te voy a decir que recuerdes lo que Cristo dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Pero luego dice, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amados, las promesas de nuestro Señor las podemos disfrutar algunas aquí, pero son para la siguiente vida. La segunda cosa que genera duda no solamente es la tragedia personal, sino también las influencias populares. Estas dos las vimos la semana pasada. Y Juan fue parte de las víctimas de esos conceptos erróneos acerca del Mesías. Una imagen clara del Mesías en el Antiguo Testamento te va a permitir ver que el sufrimiento del Mesías tenía que suceder, pero esas cosas fueron dejadas a un lado y la comunidad judía había creado una imagen de lo que debería y de lo que tendría que hacer el Mesías. Y entonces Juan se había subido a esa forma de pensar y sus discípulos también habían sido influenciados por eso. De hecho, por eso es que una de las razones por las que el centurión no tenía ese problema es porque él no era de la cultura judía. Es decir, los judíos decían, cuando venga nuestro Mesías va a venir así, majestuoso, y va a venir en un caballo blanco y poderoso, y va a derrotar a los romanos, y va a echar fuera todo esto, y las cosas se van a alinear, y va a pasar esto, y va a pasar aquello, y va a suceder esto, y entonces nosotros, y tenían un concepto así.
Y cuando viene Jesús y empieza a hacer las cosas como las empieza a hacer, dicen, como que, pero se les ha olvidado que el Antiguo Testamento enseña cosas de lo que tendría que vivir el Mesías cuando Él viniera. Pero el centurión romano no tiene ese problema. No tiene el problema de creer en ese Mesías, en ese Jesús, porque él no es de esa cultura. Él no tiene todos esos conceptos preconcebidos de él. No fue víctima de esa imagen popular de lo que debería ser el Mesías. Y entonces él tiene una fe que es superior a la fe de aquellos que eran judíos, incluso de los apóstoles que luchaban con la duda. Y esa duda no estaba relacionada con las escrituras, sino que estaba relacionada con la tradición popular, porque el Mesías no estaba haciendo lo que todos pensaban que debería de hacer. Tenían la idea de que Jesús vendría y que todo se arreglaría y que todo estaría bien y que habría prosperidad y que los romanos serían echados fuera y que Israel iba a florecer y que, bueno, habían hecho así como una mezcolancia de las promesas, de lo que ellos querían, de lo que no les gustaba, lo habían quitado, y así somos nosotros. Así pensamos nosotros de Dios. Tenemos una idea preconcebida de cómo queremos que Dios sea. Tú a veces, y yo también, en nuestra inmadurez hemos pensado que Dios debe hacer cosas como tú quieres, como los deseos de tu corazón. Y a veces nos atrevemos incluso hasta a orar cosas que no están bien. Señor, que no llueva porque hoy voy a salir y no me quiero mojar mis zapatos nuevos que me acabo de comprar. Que no llueva, que no llueva. Lo declaro en el nombre de Jesús, que no llueva. Por favor, o sea, ese tipo de cosas para que no te mojes tus pies. Los conceptos populares que tenían y causaron tantas dudas de lo que Jesús no estaba haciendo, y no podían entender por qué no eliminaba a los romanos, por qué Él está siendo constantemente victimizado por los líderes judíos, y no entendían. Se habían desarrollado una idea de que antes del Mesías habría una serie de profetas que vendrían, porque yo quiero que entiendan una cosa: Jesús va a venir por segunda vez, ¿lo sabe? Jesús vino una vez y va a venir por segunda vez. Y antes de que venga por segunda vez, y cuando venga por segunda vez, las cosas van a ser diferentes. Ellos decían, antes de que venga el Mesías, dice Mateo 16:13, cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus seguidores, ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Ese es el reflejo del concepto popular, así que debemos entender esto. Cuando Jesús venga por segunda vez, y aquí permítame hacer una pausa, a ver si logro explicarle lo que quiero explicarle. La Biblia establece que todo hombre debe morir una vez. ¿Lo sabe? Todos tienen que morir una vez. Nada más que hay una situación. Hay 2 hombres, de acuerdo a la Biblia, que no han muerto. Tú dices, ¿cómo? Sí. Hay 2 hombres que, de acuerdo a lo que dice la Biblia y nuestra fe, no han muerto. Uno de ellos se llama Enoc. Dice la Biblia que Enoc era una persona tan santa que caminaba de acuerdo a lo que Dios había establecido, que Dios dijo, este no es de aquí, me lo llevo, y se lo llevó. Y el otro, Elías, que como en un torbellino, y Dios se lo llevó también. Pero espérame, entonces la Biblia dice que deben morir. ¿Ok? Van a venir, van a morir, y luego va a venir el Señor. Entonces,
quiero que entendamos esta situación. La idea de que leemos aquí es que eres Elías, otros decían que eres Jeremías y otros que eres uno de los profetas, porque no estamos seguros de quién eres. Eso es lo que dice la gente. Entonces lo que puedes ver aquí es que es un reflejo del concepto popular, y Juan se había subido a ese concepto y estaba diciendo: tú eres el que esperamos o buscamos a alguien más. Obviamente Dios está contigo, tienes el poder, enseñas la palabra de Dios, eres solo uno en la línea anterior al Mesías. O sea, dime, explícame, porque no coincide, yo he sido fiel y estoy metido en este calabozo, dime. Será una idea tradicional y popular que se había desarrollado, pensando que cuando el Mesías viniera, acabaría con todos los romanos, habría salud, riqueza, felicidad, todos los problemas se iban a resolver, el mundo se iba a enderezar, se iba a establecer el trono, etcétera, etcétera. Lo que va a suceder cuando Cristo venga por segunda vez. Y entonces vemos que hay duda. Tomás dudó, Felipe dudó, los discípulos dudaron, fueron dispersos, huyeron. Incluso después de la muerte de Jesús, encontramos que hay un problema ahí, que van camino de Emaús, murmurando, hablando, todo está perdido, tienen la expectativa de que el Mesías haría algo que no hizo, y creen que había sido todo una farsa, porque no vieron lo que ellos estaban esperando, no se había cumplido ninguna promesa de acuerdo a lo que ellos pensaban, no había riqueza, no había lo que ellos creían. Y por eso es que te digo, y regreso al punto, cuando tú escuches la predicación de alguien, tú vea la palabra y valora lo que te están diciendo con lo que dice la Escritura. Porque si alguien te promete éxito, si alguien te promete riqueza, si alguien te promete felicidad, si alguien te promete lo que te prometa, si no está de acuerdo a lo que dice la Escritura, ten cuidado de lo que estás escuchando. Porque no hay ninguna promesa de ser rico, no hay ninguna promesa de que tu carrera va a ser un éxito. No hay tal promesa en el Evangelio hasta que seas trasladado a la otra vida. Entonces, todas las enfermedades habrán terminado, pero en la otra vida. Pero cuando le dices esto a la gente una y otra vez, los estás programando para rechazar al Dios de la Biblia, porque cuando las cosas no salgan como tú les has dicho, entonces va a haber un problema. Va a haber una confusión del Evangelio. Y es una cosa terrible hacerle eso a la gente. Jesús les dice: yo tengo que morir, y Pedro les dice: no, Señor, que tal cosa no suceda. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Vete de mí, Satanás. Porque ellos decían: el Mesías tiene que vivir, tiene que conquistar. El plan es que Él va a ser el líder, el gobernante, el rey del mundo. Pero eso era lo que ellos pensaban. Les decía yo la semana pasada que Satanás, cuando Jesús va al desierto, tiene un plan. Y Satanás le dice a Jesús, ¿no? Arrójate desde la torre del templo y deja que te hagan rey. Crea comida y convierte las piedras en pan, y demuéstrales que puedes traer un estado de bienestar permanente para hacer lo que el pueblo quiere. ¿Por qué? Porque eso es lo que el pueblo esperaba. Por eso Jesús dice: no. Tendrás, dice, aléjate y los ángeles te van a cachar. Te van a evitar que tú caigas. Pero ese era el plan de Satanás. Si Jesús hubiese hecho eso, la gente hubiese creído, hubiera dicho: este es. De hecho, hay una parte en la Biblia que dice que los siguen porque les daba de comer. O sea, la gente se volcó hacia Él por diversas razones.
Satanás estaba tentando a Jesús a hacer lo que la gente esperaba que hiciera un Mesías, pero él no lo hizo. Porque si hubiese hecho eso, hubiera programado a la gente para que dude. Porque cuando las cosas no salgan como la gente espera, entonces hay problemas. Y eso es lo que sucede en las iglesias que están llenas de personas que creen y que cuando la situación no va como ellos creen, se destroza su fe. ¿Conoce a alguien así? Yo conozco a mucha gente que escucharon promesas y que cuando la situación viene y no está de acuerdo a lo que ellos escucharon y a lo que ellos creyeron, dicen, ay, no, esto no, y acaban alejándose. Cuando tienes expectativas ilegítimas, cuando has comprado un sistema falso y Dios no cumple las promesas que tú escuchaste y tú creíste. Mejor no escuchar esas enseñanzas, porque te van a sentenciar a una vida de serias dudas, desalentadoras, que van a robar tu alegría. Mucha gente luego pregunta, si el Señor realmente ama a la gente, ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué la gente muere de hambre y ocurren enfermedades, guerras y pasan todas estas situaciones? ¿Por qué Jesús sí es tan bueno? ¿Por qué no detiene todo eso? ¿Ha escuchado eso alguna vez? Yo sí. ¿Por qué? ¿Por qué no detiene todas las religiones falsas? Pues porque Él no lo prometió. Él no dice eso en su palabra. Y te das cuenta que la gente tiene otra expectativa. ¿Por qué no se acaba todas las guerras? Porque Dios no lo prometió. Es más, Dios dijo que iba a ser peor cada día. Entonces no tengas expectativas de algo que Dios no dijo. De hecho, la Biblia dice que los hombres malvados van a empeorar día tras día tras día. Mentiras y engaños van a llenar la tierra. Porque dice, vas a escuchar de gente que dice, aquí está el Cristo, y luego va a decir otro por allá, aquí está el Cristo. Que la religión falsa se va a extender por todo el mundo hasta el fin de los tiempos. Dios tiene un propósito. Hubo un tiempo en la tierra de Israel a donde el profeta Habacuc ve el desorden espiritual terrible en Israel y clama a Dios y le dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y clama y dice, Señor, tienes que mandar un avivamiento. ¿Hasta cuándo hemos de esperar? ¿Sabes qué le dice el Señor? No voy a mandar avivamiento. Es más, ¿sabes qué voy a mandar? Voy a mandar a los caldeos. Terribles. Gente terrible. Los voy a mandar a destruir la nación. Y voy a usar esa nación pagana y perversa para destruir a Israel. Entonces, no, espérate, somos hijos de Dios. Cuando tienes eso equivocado, no entiendes. Por un lado, el profeta dice, Señor, ya, ¿hasta cuándo? Y Dios dice, espérate, ese no es mi plan, o sea, no los voy a salvar. Es más, los voy a destruir. ¿Por qué? Por la rebeldía. Entonces, creo que nosotros debemos rendirnos al Señor, de tal forma que le digamos, yo quiero entender tu plan y lo que tú vas a hacer en mi vida, yo lo voy a aceptar y me voy a concentrar, me voy a enfocar en hacer lo que dice tu palabra. Y lo que venga de aquí en adelante, si yo me voy a concentrar en hacer tu voluntad, voy a aceptar lo que tú me mandes, como tú me lo mandes. Porque si tú te sales de eso y tú empiezas a crear expectativas diferentes, la duda va a venir. Y la tercera duda, de la que vamos a hablar el día de hoy para ir cerrando este tema, viene debido a una revelación incompleta. Las dudas de Juan surgieron porque no tenía la información completa. Y lo que Juan no podía entender era, ¿por qué no viene el reino? Pero Juan no tenía la información completa. De que Jesús vendría y sería rechazado. De que tendrían que pasar
Han pasado 2000 años y el Señor todavía no regresa. Están y seguimos esperando que el Señor regrese. Pero Juan pensaba que era ya el momento. Este periodo de 2000 años y más, porque no sabemos cuándo va a ser, es algo que solamente el Señor entiende y sabe cuándo. El Señor Jesús va a regresar para establecer su glorioso reino prometido y llevar a cabo el cumplimiento de todo lo que Él le dijo a su pueblo que haría. Pero Juan no tenía esa información y está funcionando con información incompleta. Necesita ver y escuchar la verdad de Dios, pero no puede porque no tiene esa información. De hecho, déjeme leerle una porción algo grande para que podamos entenderlo. Présteme su atención un segundo. Lucas 24:13. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado, y mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Entonces Jesús les dijo: ¿de qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron muy tristes. El que se llamaba Cleofas respondió: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en ella en estos días? Jesús les dijo: ¿qué quieren decir? Ellos le respondieron: nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran. Teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo eso, este ya es el tercer día desde que sucedió todo esto. Y algunas mujeres de nuestro grupo nos contaron algo asombroso. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no encontraron el cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto ángeles en una visión. Los ángeles les dijeron que Jesús estaba vivo. Entonces algunos de los que estaban con nosotros fueron a ver el sepulcro y lo encontraron tal y como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo: no sean tan tontos. ¿Por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir todo eso antes de dar comienzo a su periodo de gloria? Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Al acercarse al pueblo al que iban, Jesús hizo como que iba a seguir de largo, pero ellos le rogaron con insistencia: quédate con nosotros porque ya está atardeciendo. Ya casi es de noche. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Cuando estaban a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. En ese preciso instante les fue permitido reconocerlo, pero él desapareció. Los 2 hombres dijeron entre sí: con razón sentimos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las Escrituras en el camino. Algo típico. Incluso después de la cruz y la resurrección, lucharon por creer. Pero Jesús les dice: ¿por qué les cuesta tanto creer lo que se dijo? Lo que pasa es que omitieron. O sea, lo que pasa es que no nos gusta algunas de las Escrituras y las quitamos. No nos gusta algo que escuchamos y lo omitimos. Tenían una revelación incompleta. Mateo 22:29, Jesús les contestó: ustedes están equivocados porque no saben lo que dicen las Escrituras ni conocen el poder de Dios. Isaías 53:2, creció delante de Dios como un retoño, como una raíz de tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijáramos en él.
No había en él nada atrayente como para que nos gustara. Es decir, Jesús cuando vino a la tierra no fue un Adonis. ¿Sabe lo que es un Adonis? Alguien hermoso, alguien que dices, wow, y que la gente lo siguiera porque qué guapo hombre, que tiene una carisma. No era así. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. En realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. El Salmo 22:16, los perversos me han rodeado como jauría de perros rabiosos, se me han paralizado las manos y los pies, puedo ver mis huesos y contarlos uno a uno. Mientras tanto, toda esa gente sigue observándome, se reparten mi ropa y apuestan mi túnica. Ese es el Salmo. ¿Y sabes de qué está hablando? De la crucifixión. O sea, todo eso fue dicho antes. Pero ellos decidieron omitirlo, crear su propio pensamiento, expectativa, y dijeron, no, pues es que tiene que ser así, porque así es como yo lo veo. ¿Te ha pasado cuando platicas con alguien y dices, no, esa es tu opinión, mi opinión es esta? Y dices, espérame, pues no se trata ni de lo que tú opines ni de lo que yo opine, se trata de lo que dice la Escritura. ¿Sí me entiende? Y cuando creamos nuestra propia película y las cosas no salen como creemos, entonces dudamos. ¿Pero por qué? Pues porque así somos. Juan tenía una revelación incompleta. Obviamente el Nuevo Testamento no había sido escrito y Juan no había escuchado lo que para el Señor un día es como 1000 años. Pero tú y yo no tenemos ese problema. Si me dices que tienes dudas, entonces lo que voy a decir es que vayas a las Escrituras, que leas, que aprendas, que conozcas, que confíes en la palabra. La Biblia dice, bienaventurado el hombre que se deleita en la ley de Dios de día y de noche y que medita en ella día y noche, porque es en el conocimiento de la verdad que se entienden los propósitos y el plan de Dios y que se disipa toda duda. Porque si el Señor quiere el día de hoy quitarnos la vida, ¿quiénes somos nosotros para decirle no? ¿Has escuchado esa, cómo se llama, analogía del barro, del alfarero? ¿Acaso la vasija, cuando está siendo formada y le están poniendo su oreja le dice, no, así no, házmela más? ¿Acaso la vasija le puede decir al que la está formando, no, házmela más grande, así? No, la hace como él quiere, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué nosotros queremos decirle al Señor qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Cuando nosotros nos ponemos en ese plan, estamos dudando. Si las cosas no... Le voy a contar algo personal, que usted no sabe. El trabajo que yo tengo el día de hoy, le doy gracias a Dios porque tengo trabajo, porque tengo algo que llevar a mi casa. Y que a lo mejor te sucede lo que me sucede a mí, no me alcanza. Y que dices, tengo ciertos compromisos y no puedo cubrirlos todos como yo quisiera. Gracias a Dios se están cubriendo y ahí vamos. Pero yo quisiera tener un poquito más para cubrirlos. ¿Sí me entiendes? Y entonces de repente me pongo aquí en mi mente me pongo a luchar y a pensar, y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y de repente me pongo a pensar y digo, bueno, yo lo que tengo que hacer es decirle al Señor, Señor, aquí estoy. No dudar de lo que tú tienes para mí, de lo que tú vas a hacer. Estamos en tus manos, amén. Y se va a cumplir lo que tú quieras que se cumpla. Tú quieres que me quede en ese trabajo, me quedo. Eso te sirve a ti. Tú quieres que yo vaya a otro trabajo, me voy. Tú ábreme la puerta, tú ciérrame la puerta. No es para allá, es para acá. Ok, gracias Señor.
pero confiemos en Él. No nos hagamos una expectativa que no. Porque ese es el siguiente punto. La última razón que genera dudas son las expectativas equivocadas. Y está ligado con el tema de la información incompleta. Juan el Bautista predicó acerca del arrepentimiento, del juicio. Y Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, habla que el Señor vendría con un horno ardiente y que ahí los soberbios y los malhechores serán como paja y que se les prendería fuego y que se cortaría la raíz y las ramas y serían quemados. Y Juan el Bautista empieza a predicar y él predica todo esto. Lo vimos hace unas semanas atrás en Lucas 3 cuando vimos ese tema, y que les dice a los que vienen a él, que son hipócritas, les dice, son unos hipócritas, y les dice, tienen que arrepentirse, y el verdadero arrepentimiento es dejar de hacer lo que están haciendo, y si robas, ya no robes, y confórmate con tu sueldo, y les empieza a decir a todos sus verdades. Ese era el tipo de predicación que él daba. Estaba conectado con la idea de que cuando viniera el Mesías habría un holocausto de juicio furioso, de fuego, del infierno, de condenación. Y eso era lo que él esperaba que hiciera el Mesías. Pero viene Jesús y ¿qué hace? Sana a todos, no hay juicio, tiene compasión, amor, misericordia. Y él está haciendo todas estas cosas expresando la compasión de Dios. Y las está haciendo a los incrédulos. ¿Y dónde está la confrontación a la gente incrédula y malvada? ¿Y dónde está la confrontación a los miserables, malvados? No solo al pueblo judío, sino a todos los Herodes, Antípatas, que viven en una vida ahí malvada. ¿Dónde está el hacha a la mano del Mesías para cortarlos y mandarlos al fuego eterno? ¿Por qué no destruye a todos los enemigos, quema a todos con la furia del Señor? ¿Se acuerdan cuando en alguna ocasión uno de sus discípulos dijo, Señor, ¿quieres que ore para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos? ¿Qué dijo Jesús? No. ¿Sabes por qué? Todavía no es el tiempo. Tenían conceptos equivocados. Viene el Mesías, empieza a sanar, los muertos empiezan a resucitar, los demonios son expulsados, y entonces causa esta duda, la falta de información, la expectativa creada. Lucas 7:22, voy a regresar al punto donde estábamos. Entonces les contestó a los discípulos de Juan el Bautista, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y escuchado, los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Hace una demostración de milagros, sana a las personas, expulsa a los demonios, una demostración arrolladora, milagrosa, para que fueran y le dijeran a Juan el Bautista, mira lo que está sucediendo. Por cierto, cuando los fariseos le dijeron a Jesús, a ver, haz esto, Jesús dijo, no, a ellos no, pero a los discípulos de Juan sí, para que fueran y le dijeran a Juan. En este momento Jesús no dice nada acerca del juicio, simplemente les dice, vayan y díganle lo que han visto. La ira va a venir después. Ahorita estamos en un tiempo de gracia. Es tiempo de arrepentirse, de dejar de hacer las cosas malas que hacemos, de volvernos al Señor. Juan conocía a Isaías 26:19. Sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, levántense y canten de alegría ustedes los que viven en el polvo, porque tu rocío es como un rocío de luz y la tierra dará luz a aquellos que habían muerto. Uno de los elementos mesiánicos es que habría resurrección de los justos. Isaías 35, 1 al 3, se alegrarán el desierto y la tierra seca, el desierto se pondrá feliz y brotarán las flores silvestres, contento florecerá, gritando de alegría, se le dará la belleza del Líbano, el esplendor del Carmelo y de Sarón, verán la gloria del Señor y el esplendor y la majestad de nuestro Dios.
Fortalézcanse las manos cansadas y afirmen las rodillas débiles. Díganle a los temerosos, sean fuertes, no teman, aquí está su Dios. Ya viene la compensación, la retribución de Dios. Él vendrá a rescatarlos. Entonces los ciegos verán y los sordos oirán. Los cojos saltarán como venados y los mudos cantarán de alegría, porque brotará agua de la tierra seca y manantiales en el desierto. Cuando Él venga y establezca su reino, van a suceder estas cosas. Y este es un adelanto del reino, de lo que veremos. El Señor inaugurando su reino aquí. Pero tienen expectativas diferentes. Cuando el Señor venga, se hará todo esto. Más todavía. Luego Lucas 7:23, que es donde cierra este punto, dice: afortunado el que no dude de mí. Y para ir cerrando, no permitas que las tragedias personales, las opiniones o las influencias populares, la falta de revelación o las expectativas equivocadas te hagan tropezar. Ve a la Escritura, estudia la Escritura, habla con el Señor. Algo bueno que hizo Juan es que fue al Señor. No pudo ir él físicamente, pero mandó a alguien y le dijo. No mandó Juan el Bautista a otro lugar, a otras personas, sino que los mandó a Él. Vayan con el Señor. Pregúntenle a Él. Lo que podemos entender es que Juan nunca más hizo otra pregunta a Jesús. Entendemos que Herodes mató a Juan, ya lo vimos la semana pasada, cómo terminó eso. Juan murió en la cárcel. Juan nunca pudo ver el poder porque él estuvo en la cárcel, pero recibió estas palabras del Señor. Aquí están. Los muertos resucitaron, los cojos caminan, los ciegos ven. Nosotros tenemos mucho más de lo que Él tenía. Tenemos toda la revelación con nosotros. Tenemos todo el desarrollo de la vida, muerte, resurrección, la intercesión de Jesús, la ascensión, la explicación de las epístolas, el maravilloso libro de Apocalipsis que explica el futuro. Si eres un creyente que duda, no necesitas serlo, necesitas estudiar la Escritura. Puedes quitar de tu vida esa duda y ser un creyente que va a la palabra y que obtiene la información completa. Porque Jesús dijo: bienaventurado el que no tropieza en mí. Hay mucha gente que ha tropezado en Jesús. Asegurémonos que nosotros no seamos ese tipo de personas. No dudes. No hagas en tu mente expectativas incorrectas. La próxima vez que la duda toque a tu puerta, asegúrate que sea la fe la que abra la puerta. Confía en el Señor. Oremos. Señor, ayúdanos. Como dijo aquel padre de familia cuando su hijo estuvo frente a ti, algunos de nosotros necesitamos, Señor, que tú ayudes a nuestra fe. Perdónanos porque a veces hemos creado en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, expectativas equivocadas. ¿Quién puede decirte a ti lo que debes hacer? ¿Quién puede enseñarte a ti?
Nosotros ciertamente no somos nada, somos polvo. Tú eres Dios grande, misericordioso, creador del universo. Padre amado, estamos en tus benditas y santas manos. Y lo que tú determines para nuestra vida, Señor, lo aceptamos, Señor, con gratitud. Lo aceptamos, Señor, porque entendemos que tú eres bueno, justo, santo, fiel, misericordioso. Te damos muchas gracias porque tú tienes el control. Ciertamente habrá ocasiones en que sucedan cosas que no entendamos, que serán difíciles para nosotros, que en nuestra carne nos dolerá. En esos momentos difíciles te pedimos tu ayuda, tu socorro, tu auxilio, tu fortaleza. Prepáranos para ser personas firmes en tu palabra, en ti. Gente arraigada, Señor. Gente que está parada sobre la roca de su salvación. Esa roca que es Jesucristo. Gente que conoce a su Dios, que confía en Él de todo su corazón. Muchas gracias porque eres bueno, siempre lo has sido, siempre lo serás. Nunca nos has abandonado, nunca nos has dejado. Siempre, siempre has estado ahí para nosotros. Muchas gracias porque en ti podemos estar seguros y confiados. Señor, mañana no sabemos si va a llegar. Por eso tu palabra nos enseña, cada día trae su propio afán. Hoy permítenos confiar plenamente, descansar en ti. El futuro nadie lo conoce más que tú, porque tú has visto el final desde el principio. Muchas gracias porque estamos en tus manos. A ti sea siempre toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús.